Michael solía usar el transporte público casi a diario, pero jamás pensó que encontraría al amor de su vida en el autobús. En aquel entonces, trabajaba en una acería y, después de un día agotador, solía tomar una siesta en el trayecto de regreso a casa. Sus compañeros siempre se aseguraban de despertarlo para que no se pasara de su parada. Pero aquel día, Michael estaba solo y no había nadie para darle un toque. Parecía que iba a terminar el recorrido en la última parada y tendría que caminar 30 minutos hasta su hogar. Sin embargo, una voz femenina y dulce lo sacó de su sueño. «Joven, despierta o te vas a pasar de tu parada». Asombrado, Michael abrió los ojos y vio a una chica hermosa a su lado. «Gracias, pero, ¿cómo sabías cuál era mi parada?», preguntó, todavía un poco aturdido. Ella, sonriendo, dijo que no era la primera vez que coincidían en ese autobús. Ella vivía una parada después que Michael, así que tenía una idea de dónde él bajaba. Hablaron brevemente y sintieron una conexión inmediata. Esa noche, Michael decidió acompañar a la chica, llamada Sara, hasta su casa. Charlaron de todo un poco y, al despedirse, acordaron encontrarse al día siguiente. Sara y Michael empezaron a salir juntos y, 6 meses después, decidieron casarse. Eran la pareja perfecta, atrayendo miradas y sonrisas de quienes los rodeaban. 2 años después, tuvieron a Diane, quien rápidamente se convirtió en el centro de sus vidas. La única sombra en la feliz infancia de Diane fue la salud frágil de su madre. Por razones desconocidas, Sara comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad pulmonar. Solía postergar las visitas al médico, prefiriendo cuidarse en casa. «Sara, deberías ver a un doctor». «¿Hasta cuándo vas a seguir así?», le dijo Michael, claramente preocupado. «Amor, ¿cómo voy a dejarlos a los dos? Tendría que quedarme en el hospital para pruebas y Diane es muy pequeña. Cuando crezca un poco más, podemos hablar de nuevo sobre esto», contestó Sara, intentando mantenerse positiva. Quizás, si Michael hubiera sabido a dónde llevaría ese descuido de salud a Sara, jamás hubiera aceptado posponer la visita médica. 1 mes después de aquella charla desafortunada, los problemas se cernieron sobre la familia Patterson. Una mañana, Sara se sintió mareada y débil. Sin embargo, pensó que podría manejarlo y continuó con sus tareas en la cocina como si nada. Pero al mediodía, su estado empeoró y Michael tuvo que llamar una ambulancia. De camino al hospital, Sara entró en coma y, al llegar, fue llevada directamente a la unidad de cuidados intensivos. Los doctores, buscando calmar a Michael, le aseguraron que todo saldría bien. «Papi, ¿mamá estará bien? ¿Quién hará hacks y peinará mi cabello por la mañana?», preguntó Diana, esperando visitar a su mamá al día siguiente con su padre. «Por supuesto, cariño», respondió Michael, sosteniendo un ramo de las flores favoritas de su esposa. Sin embargo, al llegar a la recepción del hospital, una enfermera les detuvo. Minutos después, un doctor de edad avanzada se acercó, tomó la mano de Michael con empatía y dijo: «Señor Patterson, lo siento mucho, pero su esposa falleció hace 30 minutos. Lamentamos su pérdida». Era demasiado tarde para cualquier tratamiento y la enfermedad ya había afectado gran parte de los pulmones de su esposa. «Ánimo». Michael apenas pudo procesar las últimas palabras del médico. Mientras salía rápidamente del hospital, Michael, destrozado, arrojó el ahora inútil ramo de flores en un bote cercano. Llorando silenciosamente con Diana a su lado, escuchó a la pequeña decir: «Papi, ¿por qué lloras? ¿Dónde está mamá? ¿Por qué dijiste que todo estaría bien?». Diana, con sus 4 años, lo miraba con angustia. Michael, abrumado por el dolor, no encontraba palabras para explicarle a su hija la súbita pérdida de su madre. Tras el trágico evento, el señor Patterson, con admirable determinación, hizo todo lo posible para que su hija no sufriera. El joven padre, ahora viudo, empezó a trabajar horas extras en la fábrica y rápidamente se convirtió en uno de los mejores empleados del lugar. Un día, en el autobús camino al trabajo, un niño flaco y pálido, de unos 8 o 9 años, se acercó a Michael. Sosteniendo la mano del señor Patterson, el niño rogó: «Señor, por favor, ¿puede darme 300 pesos? Me da pena pedir, pero tengo mucha hambre».
Michael, mirando fijamente a los ojos del chico, vio la vergüenza y humillación, algo raro en los mendigos típicos de las calles. El hombre rebuscó en sus bolsillos y entregó todo el dinero que llevaba. Después de dar al chico la suma, Michael miró los pocos centavos que le quedaban en la mano. Tras una breve pausa, sacó los sándwiches que había preparado para su comida y se los ofreció al niño, diciendo: «Quédate con esto, muchacho. Mira, trabajo en esa fábrica de allá. Me las arreglaré, no es la primera vez», dijo Michael con un guiño. «Gracias, de verdad que algún día te lo pagaré», murmuró el chico con lágrimas en los ojos. Pero Michael solo sonrió, dio una palmada en el hombro del joven y se bajó en la siguiente parada. Sin que Michael lo supiera, al verlo alejarse, el chico hizo una promesa silenciosa: algún día lo encontraría para devolverle el favor. El señor Patterson no lamentó haber entregado su último dinero al joven. Sabía que él estaba en una situación aún más complicada. Esa noche, al regresar del trabajo, Michael tenía hambre, pues solo había tomado un vaso de agua en la hora de comida. El chico que le había pedido dinero se llamaba Tony. Realmente no tenía que comer, ya que sus padres llevaban una vida desordenada y a menudo se rendían al vicio del alcohol. Una década pasó volando. Gracias a su esfuerzo y dedicación, el salario de Michael en la fábrica había aumentado bastante. El señor Patterson, queriendo darle una alegría a su hija, le compró a Diana una bicicleta. La joven estaba encantada y pasaba todo su tiempo libre pedaleando con sus amigos por los senderos sombreados del parque y calles cercanas a su casa. Un día, en un intento de superar a sus amigos, Diana perdió el control de su bicicleta y chocó contra la acera, cayendo estrepitosamente al suelo. Para asombro de sus amigos, no pudo levantarse por sí sola. Las personas que pasaban por el lugar llamaron a una ambulancia y, de inmediato, comunicaron lo ocurrido a su padre. «Doctor, ¿qué le pasó a mi hija? ¿Es grave? ¿Estará bien?», preguntó Michael, que había dejado el trabajo al enterarse del accidente de Diana. «Puedo ser franco, en este momento, la vida de Diana no corre peligro. Sin embargo, en cuanto a su salud, la situación es alarmante. Lamento informarle que sufrió una fractura en la columna y las probabilidades de que vuelva a caminar son bastante bajas», explicó el médico, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero al ver la desesperación en el rostro del padre, agregó: «Eso no significa que debamos perder la esperanza. Hay clínicas en otras partes del país que ofrecen tratamientos especializados para lesiones en el sistema musculoesquelético. Desafortunadamente, estos procedimientos son costosos, pudiendo alcanzar cifras de 5 o 6 dígitos. «¿De dónde sacaré ese dinero?», murmuró el señor Patterson, visiblemente abrumado. El médico simplemente encogió los hombros y se dirigió a la sala de médicos. Un mes después, Diane fue dada de alta. Ahora, le correspondía aprender a maniobrar una silla de ruedas y adaptarse a su nueva realidad. Los años pasaron, y Michael Patterson se esforzó al máximo para reunir el dinero necesario para la cirugía de su hija. Entretanto, Diane creció y se convirtió en una joven impresionante, que fácilmente podría haber ganado el título de Miss América, de no ser por la silla de ruedas. Michael tuvo dificultades para juntar los fondos necesarios para el tratamiento de su hija. Se sumió en una profunda depresión, perdiendo casi toda la esperanza de que sus esfuerzos dieran frutos. Y justo cuando todo parecía no tener solución, alguien tocó a la puerta de su casa. Al abrirla, Michael se encontró con un joven guapo y elegantemente vestido, de unos 30 años. «Hola, señor Patterson, probablemente no se acuerde de mí», dijo el desconocido, sonriendo. Michael, un poco desconcertado, negó con la cabeza. El joven entonces sacó varios billetes de su bolsillo y los extendió hacia Michael. Cuando el señor Patterson los tomó y los contó, una sonrisa dulce iluminó su rostro. Enseguida, lo comprendió todo y, sin pensarlo, guardó los $30 en el bolsillo de su pantalón. Michael recordó un episodio de hace 20 años, cuando había dado $30 a un chico en el autobús y también le ofreció unos sándwiches. Y ahora, parecía que ese mismo chico, 20 años más grande, estaba frente a él. El joven se presentó como Tony Pérez y pidió permiso para entrar. Justo en ese momento,
Diane apareció en la sala en su silla de ruedas y saludó al visitante con una sonrisa encantadora. Tony se mostró un poco sorprendido y se sonrojó. Luego, recuperando la compostura, preguntó cómo estaba el señor Patterson. Tony nunca olvidó que, 2 décadas atrás, ese hombre le dio todo el dinero que llevaba consigo. Por eso, después de prosperar y convertirse en empresario, decidió buscar al generoso señor Patterson. Durante todo ese tiempo, el señor Pérez había vivido en un estado cercano y solo vino a Arizona para cumplir una promesa hecha 20 años antes, saldar una deuda. Sabiendo que su benefactor trabajó en la fábrica, al contactar al departamento de personal, obtuvo la dirección que buscaba. Sin embargo, Tony no esperaba encontrar a un hombre tan angustiado y a una hija con discapacidad. Al enterarse de la situación de Diane y las posibles soluciones, Tony reflexionó un instante y dijo: «Señor Patterson, hace años, usted me salvó de morir de hambre. En aquel tiempo, esos $30 significaron para mí más que 30,000 o incluso 3 millones ahora. Por eso, he decidido retribuirle y cubrir todos los gastos del tratamiento de Diane». Después de las palabras del joven empresario, un silencio profundo llenó la sala. Luego, tanto Diane como el señor Patterson, uno tras otro, comenzaron a expresar su profundo agradecimiento a Tony Pérez. Los ojos del joven se llenaron de lágrimas al recordar a ese niño de 9 años pidiendo dinero a un desconocido. Cumplió su promesa y, 3 semanas después de la exitosa cirugía, Diane dio sus primeros pasos por sí sola. En ese momento tan especial, a un lado estaba su padre y al otro, Tony Pérez. Tony se enamoró de ella y planea casarse pronto. Por primera vez en años, lágrimas de alegría, y no de tristeza, brillaron en los ojos del señor Patterson. Según él, esas lágrimas eran mucho más dulces que las de tristeza y añoranza.